primera particularidad es que habitamos en el mismo territorio que investigamos y que trabajamos. Eso le da un perfil distintivo a nuestro trabajo en términos generales. O sea, no, es que vivimos acá. Y el laboratorio busca ese anclaje territorial de estar en el mismo espacio. No son nunca las mismas condiciones, pero en condiciones equivalentes a aquellas de las propias poblaciones en las que trabajamos en ciertos planos. Bueno, un laboratorio que está en Tilcara, que se creó, bueno, informalmente en el 2018, se terminó de consolidar en el 2021-2022 como un espacio reconocido por la universidad, como parte del Instituto CUSH. Llegamos a ser un equipo de más o menos 10 personas, eso ha ido cambiando un poco por la propia condición que nos toca vivir en este hermoso país, en este presente, donde todo está tan complejo para el mundo científico, para el mundo universitario y para la población en general, en todos sus espacios posibles. Pero bueno, tenemos un eje muy grande en el mundo de las tecnologías de construcción con tierra. Eso nos lleva a un mundo del hacer y del construir. Y bueno, y de ahí se han ido abriendo puertas que son las que el propio territorio nos va llevando también, ¿no? En algún punto. Uh-huh. Sí, creo que la base o la premisa de hacer ciencia desde y con el territorio que habitamos y que estudiamos, necesariamente te lleva a un camino en el cual esa ciencia tiene que ser sí o sí participativa, ¿no? De alguna manera, donde sí o sí los caminos se cruzan porque necesariamente los territorios, espacios, comunidades, grupos con los que trabajamos, existen demandas, ¿no? Y de alguna manera la vocación, en lo que tratamos de construir y sobre lo que pensamos mucho en el equipo del laboratorio, es, bueno, cómo vamos redefiniendo todo el tiempo nuestro rol, ¿no? En ese camino, ¿no? En qué momento somos más o menos etnógrafos, en qué momento somos más o menos arquitectos, en qué momento somos más o menos técnicos, y cómo, ¿no? Y cómo eso se va alimentando todo el tiempo de ese diálogo, y cómo también pudimos, sin dejar de tener nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra pertenencia científica y nuestras, digamos, obligaciones en ese camino de hacer ciencia, de ser investigadores y CONICET, de tener una demanda desde ese campo, bueno, como también eso necesariamente implica tener demandas desde el territorio sin perder esa condición científica, ¿no? Entonces es como un tenso equilibrio, como todo, ¿no? Que todo el tiempo estamos tratando de pensar en cada contexto específico y también en el grupo, ¿no? Como todo el tiempo nos preguntamos, che, ¿podríamos hacer esto? ¿Hacemos esto otro? ¿Nos piden tal cosa? ¿Podemos? Y todo eso se abre a una discusión, entonces de alguna manera también lo participativo empieza por casa. De hecho, el paralelo con lo del estatuto y que quedó inconcluso, finalmente es un desafío que también ocurre en los procesos de diseño participativo, donde las dinámicas, metodologías amplían, multiplican voces, abren campos, etc. Y en algún momento hay que construir algo, ¿no? Y hay que concretizar. Y en ese proceso de concretización, donde a veces pareciera que las cosas terminan atravesadas por un embudo, es donde todo se vuelve más complejo, y en nuestra experiencia, vos lo has trabajado también, es donde la verticalidad y el poder disciplinar y la autoridad profesional recobra todo su poder, digamos, ¿no? Es como... Es ese momento en el cual hablamos un montón, discutimos un montón, salieron muchísimas ideas, salió todo bárbaro, sí, pero finalmente, ¿quién hace el plano? ¿No? Y ahí, un poco, si se me permite, el exceso en la palabra, un poco cínicamente, se recupera todo el control. Mientras el adjetivo participativo persiste. Como un manto de pluralidad, pero que en definitiva, bueno, estuvo atravesada por ciertos tamices disciplinariamente sofisticados, ¿no? No es una mera casualidad. Sí. Creo que el desafío que tenemos hoy no es cuán creativos somos con esas metodologías, sino realmente cómo logramos que en ningún momento sea necesario agarrar las riendas. ¿Se entiende? O
cómo pensar esas riendas de otra manera. Me parece que hay algo ahí que es lo que todo el tiempo nos quema. Y por eso a veces sucede que hay procesos que quedan inconclusos, ¿no? Que cuando llega la crítica, la autocrítica en general, para pensar, bueno, ¿qué sucedió acá? Es decir, bueno, sí, pero en algún momento esto lo definimos entre todos o finalmente había que apurar porque los tiempos de los proyectos, porque había que ejecutar un financiamiento, por lo que sea, y hubo que decir, bueno, vamos por acá, ¿no? Y finalmente, ¿cómo realmente es posible? Intentamos sacarnos ese ensayo de, bueno, tenemos esta autoridad, sin a su vez perder de vista el hecho de que, bueno, tenemos una condición diferencial en los territorios a los que vamos. Y a su vez la gente nos demandan tanto técnicos, no nos invita porque somos amigos, nos invita porque somos técnicos, se supone que tenemos un saber, ¿no? Entonces, sin perder ese rol, que me parece que es un rol social del que nos tenemos que hacer cargo, bueno, cómo repensarlo realmente, pero desde las bases, ¿no? A ver, nosotros no arrancamos por los abordajes participativos como temáticas. Más allá que hace muchísimos años hubo un proyecto que se llamó Puna y Arquitectura y que algo tenía de eso. Nuestro estar en el territorio y en un espacio que tiene condiciones particulares en donde la inmensa mayoría de las personas no solo sabe construir, sino que sabe hacer su propia casa, y sabe concebirla. Y por el otro lado, nuestro abordaje desde las tecnologías de la construcción, en particular de la construcción con tierra, le da un sentido específico. Nosotros en general no hablamos de diseño participativo, porque porque hay algo que tiene que ver, que construye disciplinarmente un sentido que es la división entre el diseñar y el construir, ¿no? Como dos etapas que son distintas. Hay una especie de pensamiento abstracto que concibe un proyecto que se plasma en un plano y luego hay una ejecución de eso. Bueno, esa fractura ya es, si uno parte de esa fractura asumiéndola como que existe de hecho, o que debería existir, bueno, ya ahí tenemos un problema, porque ya inducimos un sentido a la cosa, donde el proyectar y el diseñar pueden estar perfectamente imbricados y forman parte de un mismo proceso porque se diseña, se proyecta en el hacer mismo, en un proyecto que es continuo, que es sostenido en el tiempo, que nunca tiene un fin. Fue un proceso, yo diría que fue el primero que, si se quiere, le pusimos una etiqueta más participativa en términos explícitos, fue el de una vivienda, un prototipo de vivienda enrinconada, ¿no? Que se hizo con un financiamiento del Ministerio de Ciencia, muy, muy poquito dinero era, y lo que se buscaba ahí con la comunidad de Rinconada era cómo construir. El sustrato era que creíamos que con las tecnologías de construcción con tierra y con otros abordajes era posible construir viviendas que fueran viables para las políticas habitacionales públicas, porque esto es algo que también nos atraviesa mucho. Sí. No queremos hacer la heroica, o sea, y tenemos un problema grave con lo testimonial. O sea, queremos que las cosas puedan multiplicarse, replicarse. No lo logramos, pero como vocación sí está eso. Entonces, habíamos construido, se diseñó colectivamente, con bastantes miembros de la comunidad y se construyó hasta un cierto punto, luego la pandemia se lo llevó puesto. Interesante, luego la comunidad por su cuenta terminó ese edificio, no en los términos que lo hubiéramos pensado a priori, lo cual ahí es interesante sobre cómo se sueltan esos procesos, ¿no? Y cuánto control tenemos mientras estamos para orientar las cosas en un cierto sentido. Ese proyecto era interesante porque también queríamos abandonar el esencialismo de lo que se supone que tiene que ser una vivienda andina, ¿no? Y poder escuchar que los modos de habitar también cambian, van encontrando otros sentidos, que eventualmente hacer un techo con torta de barro te requiere
hemos trabajado sobre un mantenimiento que hoy no lo puedes hacer porque estás asalariado. Entonces, bueno, poner todo eso sobre la mesa, y fue un proyecto muy virtuoso, aunque nos hubiera gustado concluirlo de otra manera, creo. Un proyecto que mencionaría en la misma línea que el de Rinconada, que es uno que está en curso todavía, que es el de los Perilagos, con la Organización Campesina de los Perilagos, en las tierras más bajas de Jujuy. Nunca habíamos trabajado en tierras bajas, lo cual también fue como un desafío. Y implicó bueno, la verdad que es un proyecto muy lindo, muy virtuoso, creo yo, particularmente por el lugar en el que está. Es una organización que está peleando, disputando sus tierras, su territorio, por ciertos avances de proyectos inmobiliarios y demás. Y en realidad fuimos convocados porque ellos tienen una radio comunitaria y querían hacer una sede para esa radio comunitaria, o sea, un lugar para que funcione la radio. Y bueno, en ese camino también medio pandémico. Pre y post. Pre y post. Bueno, empezamos a trabajar conjuntamente también con compañero del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Hoy también, bueno, obviamente nuestro compañero es empleado y un instituto desmantelado. Pero bueno, aún así seguimos trabajando allí. Entonces, bueno, se trabajó en un proyecto que amplió eso y que empezó a pensar a través de un conjunto de talleres amplísimo y muy diverso de muchísimo tiempo. Bueno, ¿es una radio o el afirmar la presencia de esta organización, una organización también muy joven, con chicos muy jóvenes que estaban formando? Bueno, requiere de un espacio que nos ancle en este territorio. Entonces ahí derivamos en este proyecto que es la Casa Campesina, que es la casa de esa comunidad, de esa organización, perdón, y bueno, y a su vez tenía el doble desafío de alguna manera, repensar el rol de las técnicas constructivas con tierra en un lugar donde, a diferencia de los lugares donde estábamos acostumbrados a trabajar, bueno, hoy ya no está tan vigente, por políticas históricas, por otras dinámicas productivo-económicas de la zona y demás, donde esas técnicas, bueno, ya no son tan usuales. Entonces, bueno, en ese doble desafío técnico y proyectual está como ese proyecto que, bueno, llevamos haciendo hace muchísimos años y que fue donde tal vez ya con un poquito más de madurez, ponele, en esto de pensar los proyectos participativos y hasta dónde, y si esto que hablamos, y si en algún momento se aparece ese embudo que hacemos, bueno, repensamos muchísimo los mecanismos por los cuales, cómo llevar todo esto que pensamos, que discutimos en los talleres, al hacer concreto en la obra, ¿no? Y entonces ahí surgieron muchísimos debates con que no haya un plano, o que haya los mínimos planos posibles, porque algo que a los arquitectos nos parece tan evidente, o no solamente, pero a muchos profesionales o técnicos de la construcción, esto de ver un plano y leerlo, bueno, es que no es tan sencillo en un conjunto amplio. Entonces siempre sucede que en la comunidad terminan siendo 2 o 3 los que los leen y los otros leen lo que leyó el otro, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con maquetas, trabajamos más con, bueno, disponer los cuerpos y los materiales en el territorio para poder darnos cuenta de esas espacialidades, darnos cuenta de un encastre de una madera con un cimiento. Aprendimos muchísimo sobre el uso de herramientas eléctricas para el trabajo con madera. Hay una participación enorme de mujeres en ese grupo. Realmente yo creo que es un proyecto muy virtuoso, es un proyecto que obviamente que tiene sus altos y bajos, que, como decía, empezó en la prepandemia, así que, no sé, ya lleva como 6 años. Y es mucho tiempo y es cansador, y a veces nos pasa de decir, esto no se va a terminar más, y ahí también está esta cosa del grupo de, bueno, pero aunque no se terminara, ya todo este proceso fue enriquecedor para un montón de gente, ya este proceso fue transformador. Bueno, ahí también, ¿no? El dilema de la arquitectura entre el proceso y el objeto, ¿no? Y el objeto terminado y el valor de esos procesos.